Vivimos en un mundo donde la oscuridad muchas veces se esconde detrás de rostros encantadores, sonrisas perfectas y palabras seductoras. El abuso narcisista no es simplemente una relación difícil o una diferencia de personalidad. Es una distorsión del alma, un desequilibrio del poder que fractura la identidad de quien lo sufre. Es una manipulación emocional meticulosa, progresiva y devastadora. Y si tú has sido víctima de eso, no estás roto, pero sí has sido herido. Y esa herida, como todas, puede sanarse. Dios, en su complejidad infinita, no te lanza a los lobos para verte caer. No permite el caos sin proporcionarte las herramientas para enfrentarlo. Y esas herramientas, aunque a veces se presentan de forma misteriosa, están ahí. La primera de ellas es la conciencia. El momento en que comienzas a notar que algo no está bien, ese instante de incomodidad, esa intuición interna que te dice esto no es amor, es un acto divino. Es el comienzo de la verdad liberadora. La conciencia de que estás siendo usado, manipulado, confundido, es un regalo, aunque duela. Lo que sigue a esa conciencia es la responsabilidad. Y esto es clave, no eres responsable del abuso que sufriste, pero sí eres responsable de tu sanación. Esta distinción es vital. Hay quienes se quedan atrapados esperando que el abusador se arrepienta, que entienda lo que hizo, que cambie. Pero eso rara vez ocurre. Dios no te pide que arregles al narcisista. Él te equipa para reconstruirte a ti mismo. Y eso requiere coraje. No un coraje arrogante, sino uno silencioso que se levanta en la madrugada con ansiedad, pero decide seguir adelante de todos modos. Ese coraje es sagrado. Dios te equipa también con discernimiento. El dolor afina tu percepción. Empiezas a notar los patrones. La manipulación disfrazada de cariño, la culpa vestida de preocupación, las promesas vacías que antes te ilusionaban ahora suenan huecas. Ese despertar es una herramienta poderosa, porque ya no eres presa fácil, estás aprendiendo a ver, y ver claramente es una de las formas más puras de libertad. El proceso de sanación también te exige estructura. El caos del abuso narcisista desorganiza tu mundo interior, y para restablecerte necesitas orden, rutinas, límites, prioridades. Todo eso son expresiones prácticas de un alma que se está recomponiendo. Cada vez que dices no, cada vez que decides no responder a un mensaje manipulador, estás estableciendo una frontera entre tú y el caos. Y Dios honra esos límites, porque no fuiste creado para ser destruido emocionalmente por alguien que se alimenta de tu dolor. Fuiste creado para florecer, y es precisamente en medio del sufrimiento donde aparece una de las lecciones más profundas, la comprensión del valor propio. Cuando todo en ti ha sido deconstruido por la manipulación y la crítica tante, comienzas a buscar una verdad más alta. Y ahí es donde Dios habla, no en el ruido del abuso, sino en el silencio posterior. Te recuerda que fuiste creado a su imagen, que tu existencia no está definida por la opinión de quien te maltrató, que tu identidad es más profunda que la narrativa radio de una persona dañada intentando arrastrarte con ella. Es importante entender que sanar no es olvidar, ni justificar, ni minimizar. Sanar es integrar, es mirar el pasado a los ojos y decir eso ocurrió, pero no me define. Y esa afirmación, ese acto de reclamar tu historia sin victimismo, es un acto de libertad. Uno que requiere verdad, compasión por ti mismo y una voluntad férrea de construir algo nuevo a partir de los escombros. El sufrimiento, si se enfrenta con humildad y propósito, puede volverse una fuente de sabiduría. Puedes aprender a detectar el narcisismo en otros. Puedes ayudar a quienes aún están atrapados en relaciones de manipulación. Y sobre todo, puedes convertirte en alguien que ya no necesita la aprobación de quien nunca ofrecieron amor genuino. Hay una fuerza en ti que no proviene solo de la lógica ni de la emoción. Es una fuerza espiritual. Una fuerza que fue sembrada por algo más grande que tú. Y esa fuerza, aunque haya sido enterrada bajo el abuso, no está muerta. Está esperando a ser despertada. Y cuando lo hagas, cuando decidas caminar en dirección a tu libertad, verás que nunca estuviste solo, que cada lágrima, cada noche en vela, cada clamor silencioso fue escuchado. Porque fuiste equipado para esto. Fuiste diseñado para resistir, para comprender, para renacer. ¿Te gustaría que adapte este discurso también en formato de video script con indicaciones para un narrador? El primer paso hacia la libertad no es la fuerza física ni la decisión inmediata de marcharse. Es algo mucho más profundo, más interno, más silencioso, es la conciencia. La conciencia de que algo no está bien. Y aunque esa percepción suele aparecer como una incomodidad vaga, como una sensación de vacío o confusión, en realidad es un momento sagrado. Porque en el entorno del abuso narcisista, todo está diseñado para que no pienses.
para que no cuestiones, para que aceptes una realidad distorsionada como si fuera verdad. El narcisista no solo manipula tus emociones, busca alterar tu percepción de la realidad. Es un trabajo lento, progresivo, que pretende convencerte de que lo anormal es normal, que el amor debe doler, que tu valor depende de lo que él o ella diga. Por eso, cuando aparece la conciencia, es una ruptura radical con esa estructura de engaño. Esa conciencia no suele venir acompañada de claridad. Al principio es una duda, una pregunta que no se puede silenciar. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siempre soy yo el problema? ¿O por qué tengo que pedir perdón cuando soy yo quien ha sido herido? Y aunque las respuestas no lleguen de inmediato, el hecho de hacer esas preguntas ya es una amenaza para el sistema narcisista. Porque el narcisista se alimenta de tu sumisión, de tu autoabandono, de tu confusión constante. Cuando comienzas a dudar, estás interrumpiendo ese flujo. Estás creando un espacio entre tú y el control emocional. Y ese espacio es donde Dios empieza a moverse. La conciencia es dolorosa porque te obliga a ver lo que preferías ignorar. Es mucho más fácil justificar el comportamiento de un abusador que aceptar que has estado atrapado en una relación destructiva. Pero la verdad no te hiere para destruirte, te hiere para despertarte. Y ese despertar no es un evento puntual, sino un proceso. Comienzas a recordar cosas que antes ignorabas. Relees conversaciones, vuelves a momentos pasados y descubres que había señales, que había advertencias, pero que decidiste mirar hacia otro lado. No por debilidad, sino porque tu corazón quería creer en la bondad de la otra persona. Y eso no te hace ingenuo, te hace humano. Sin embargo, llega un punto en que seguir ciego ya no es una opción. La conciencia se convierte en una fuerza imparable. Ya no puedes hacer como que no sabes. Algo dentro de ti empieza a gritar. No con palabras, sino con síntomas, ansiedad, insomnio, ataques de pánico, tristeza profunda. El cuerpo empieza a hablar lo que el alma ha callado durante demasiado tiempo. Y esa incomodidad se convierte en una aliada porque te empuja a buscar respuestas, a leer, a escuchar testimonios, a romper el silencio. Cada paso que das hacia la comprensión es un paso hacia la libertad. Dios no deja sin voz al que clama por verdad. En medio del caos emocional empieza a llegarte luz. Una frase que escuchas en un video, una conversación que parecía casual, un libro que te llama la atención. De pronto, lo que antes no entendías comienza a tener sentido. Descubres términos como gaslighting, trianguloyección. No son solo palabras, son claves, herramientas para interpretar tu experiencia. Y cuando logras ponerle nombre al abuso, recuperas poder, porque lo que se puede nombrar se puede confrontar. Lo que se puede sanar, la conciencia, entonces, es el inicio del desmantelamiento del poder narcisista. No necesitas gritar, ni vengarte, ni demostrarle nada a nadie. Solo necesitas ver, porque cuando ves con claridad, ya no te manipulan igual, ya no reaccionas igual. Comienzas a poner límites mentales antes de ponerlos físicos. Dejas de justificar lo injustificable. Te vuelves más escéptico de las palabras bonitas y más atento a los actos. Y cada vez que eliges la verdad sobre la ilusión, estás fortaleciendo tu alma. Esa conciencia puede hacerte sentir solo porque mucha gente no entenderá. Incluso puedes ser rechazado por aquellos que están aún bajo el encanto del narcisista. Pero es precisamente ahí donde se prueba tu compromiso con la verdad. ¿Estás dispuesto a ver, aunque eso implique perder ciertas conexiones? ¿Estás dispuesto a despertar, aunque duela más que seguir dormido? Dios no forza el proceso, pero lo acompaña. No te saca de la oscuridad por la fuerza, pero te entrega una linterna. Y esa luz empieza en tu mente, cuando decides dejar de mentirte a ti mismo. La conciencia también es una invitación a mirar hacia adentro, a entender por qué toleraste tanto, por qué aguantaste el desprecio, por qué creíste que eso era amor, no desde la culpa, sino desde la compasión. Porque la verdad no solo revela al otro, también te revela a ti. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación. Ya no buscas cambiar al narcisista, sino reconstruirte tú. Ya no rogas por amor, sino que reconoces que mereces algo distinto. Cuando la conciencia se activa, no hay marcha atrás. Puede que te caigas muchas veces, que vuelvas a dudar, que incluso te sientas tentado a regresar a la relación. Pero la semilla ya está plantada, la verdad ya fue vista, y eso marca el inicio de tu liberación. No es un camino fácil, pero sí es un camino sagrado. Porque ver es el primer acto de redención, y una vez que ves, también puedes elegir, y eso, para el alma, es libertad. No eres responsable del daño que alguien te causó de manera intencional, manipuladora o cruel. No elegiste ser víctima del abuso narcisista,
ni te pusiste en esa situación por debilidad o falta de carácter. Pero una vez que la verdad se revela y la conciencia despierta, hay una responsabilidad que ya no se puede evitar, la de tu propia sanación. No porque merezcas haber sufrido, sino porque tu libertad futura depende de lo que hagas con lo que viviste. Este principio es duro, especialmente cuando aún estás atrapado en el dolor, cuando las heridas están abiertas y la confusión te ahoga. Es fácil quedarse esperando que el abusador cambie, que se dé cuenta, que reconozca lo que hizo. Esperar una disculpa, un acto de justicia emocional. Pero la realidad es que, en la mayoría de los casos, esa reparación no llega. El narcisista rara vez admite sus errores porque su identidad está construida sobre la negación y el control. Seguir esperando que él o ella sane tus heridas es como confiar en la tormenta para reconstruir la casa que destruyó. Por eso, Dios te llama a mirar hacia adentro, a tomar el control de lo que sí puedes cambiar, tu interior, tu manera de pensar, tus límites, tu forma de relacionarte contigo mismo. Y esa decisión es un acto de responsabilidad profunda, no de culpa. Es la comprensión de que, aunque no puedas cambiar el pasado, sí puedes transformar lo que viene. La sanación no es un regalo que te llega desde fuera, es una decisión constante de trabajar por tu bienestar emocional, mental y espiritual. Tomar responsabilidad no significa endurecerte o ignorar el daño. Significa que eliges dejar de centrar tu vida en quien te hirió. Significa que ya no vives reaccionando a lo que otro haga o deje de hacer. Comienzas a actuar desde tu propia verdad. Es un proceso lento, incómodo, lleno de recaídas, pero profundamente liberador, porque mientras dependas de la validación del narcisista, seguirás encadenado a su juego. Pero cuando decides sanar por ti mismo, rompes el ciclo. Hay quienes prefieren quedarse en el papel de víctimas permanentes porque les da un sentido de identidad. Pero ese papel, aunque legítimo en un primer momento, termina convirtiéndose en una prisión si no se trasciende. El sufrimiento que no se transforma, se perpetúa. Y tú no fuiste creado para vivir en una narrativa de dolor constante. Dios no solo quiere que sobrevivas al abuso, sino que florezcas después de él. Pero para eso necesitas asumir la responsabilidad de reconstruirte, incluso cuando el mundo no te ofrece justicia. La responsabilidad también se traduce en acciones concretas. Comenzar terapia, educarte sobre el abuso emocional, cortar el contacto cuando es necesario decir no, aunque te tiemble la voz. Aprender a poner límites, incluso contigo mismo, cuando caes en pensamientos destructivos o sentimientos de culpa injustificados. Es entrenar tu mente para no seguir creyendo que merecías el maltrato, para no aceptar las migajas emocionales como si fueran amor. Cada acto de autocuidado es un acto de responsabilidad. Cada vez que eliges tu paz en lugar del drama, estás afirmando tu nueva identidad. Y es precisamente ahí donde Dios obra con más poder. No siempre en grandes milagros externos, sino en los pequeños pasos que das cada día, en la fuerza que no sabes de dónde viene, pero que te sostiene, en la claridad que surge en medio del caos, en el coraje de decir, no sé cómo sanar, pero estoy dispuesto a aprender. Esa disposición es suficiente para que comience el proceso, porque Dios no exige perfección, solo sinceridad. Y cuando eres honesto contigo mismo, ya no necesitas máscaras ni justificaciones. Ser responsable de tu sanación no es un castigo, es un privilegio. Es el acto más radical de amor propio. Es mirarte con compasión y decir, esto no fue justo, pero no dejaré que me destruya. Es comprender que no puedes cambiar a los demás, pero sí puedes cambiar lo que aceptas, lo permite, construyes. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, tiene un peso eterno. Porque es el punto en el que dejas de ser solo una víctima y te conviertes en un sobreviviente, en un arquitecto de tu propia libertad. Cuando atraviesas una experiencia de abuso narcisista, sientes que todo tu mundo se vuelve confuso. Pierdes el sentido de lo que es real y lo que no. Dudas de tus recuerdos, de tus emociones, incluso de tu capacidad para tomar decisiones. Esa es una de las armas más peligrosas del narcisista, el ataque al discernimiento. Porque si logra nublarte la mente, te vuelve manipulable. Si logra que cuestiones constantemente tus propias percepciones, ya no necesitas barrotes físicos para estar preso, estás encerrado dentro de ti mismo. Pero lo que muchos no comprenden es que, en medio de esa oscuridad, Dios no se retira. Al contrario, empieza a darte herramientas. No siempre con un estruendo desde el cielo, sino en forma de algo muy poderoso, discernimiento y coraje. Discernimiento no es solo la capacidad de ver lo evidente.
Es la sabiduría espiritual y emocional para percibir lo que está detrás de las palabras, para detectar el veneno oculto en los gestos amables, para identificar patrones incluso cuando están disfrazados de afecto. Dios no permite que vivas el abuso para destruirte, sino para desarrollarte. Lo que una vez confundía tu alma, ahora empieza a iluminar tu entendimiento. Es como si un velo cayera de tus ojos. Empiezas a ver las estrategias del manipulador, el gaslighting, la idealización seguida por la devaluación, las disculpas vacías, las promesas rotas. Y cuando ves esas cosas claramente, ya no caes igual. Ese discernimiento se convierte en tu defensa interna. No necesitas gritar para protegerte, solo necesitas entender. Porque una vez que comprendes cómo opera la manipulación, tu alma reacciona de otra manera. Ya no sientes culpa por poner límites, ya no buscas justificar lo injustificable. Empiezas a elegir tu bienestar por encima de la aprobación ajena. Y esa es una señal de que el coraje está creciendo dentro de ti. Porque discernir es un acto de lucidez, pero actuar sobre esa claridad requiere valor. El valor de incomodar, de decepcionar expectativas, de enfrentar el conflicto que antes evitabas por miedo a la reacción del otro. Dios equipa a quienes han sido quebrantados con un tipo de fuerza que no es violenta ni reactiva, sino firme y silenciosa. Es la fuerza de decir sin necesidad de escándalos. Es la fuerza de retirarte sin explicaciones, de proteger tu paz aunque el mundo no lo entienda. No es una valentía que se muestra, es una que sostiene. Una que te permite mantenerte de pie cuando antes te arrodillabas por amor malhendido. Una que se construye en la intimidad, en las lágrimas que nadie ve, en las decisiones difíciles que tomas en soledad. El coraje que Dios te da no siempre será aplaudido, de hecho, muchas veces será criticado, porque cuando empiezas a poner límites, muchos se ofenden, especialmente quienes se beneficiaban de tu silencio, de tu docilidad, de tu disponibilidad constante. Pero ahí es donde se prueba tu determinación. ¿Prefieres volver a lo conocido y doloroso, o caminar hacia lo desconocido y saludable? El coraje no elimina el miedo, simplemente lo supera. No te convierte en alguien sin emociones, sino en alguien que ya no es gobernado por el temor. Y cada vez que eliges actuar desde el discernimiento y no desde la culpa, estás reafirmando tu libertad. Cuando alguien intenta manipularte con lágrimas o amenazas y tú no cedes, estás sanando. Cuando reconoces una relación tóxica y decides alejarte, aunque duela, estás avanzando. El proceso no será lineal. Tendrás días de duda, de nostalgia, de debilidad. Pero la diferencia ya no estás caminando a ciegas. Hay claridad y donde hay claridad hay dirección. Ya no giras en círculos, ahora avanzas con propósito. Dios no te deja solo en ese proceso. Él fortalece tu carácter. Te enseña a distinguir entre amor verdadero y dependencia emocional. Te recuerda que el perdón no implica reconciliación y que proteger tu corazón no es egoísmo, sino sabiduría. Empiezas a verte como Él te ve, valioso, digno de respeto, merecedor de amor sin condiciones. Y desde ese lugar interior, construyes una nueva forma de vivir. Una vida donde ya no te defines por lo que sufriste, sino por la verdad que ahora portas. Una vida en la que sabes quién eres, qué permites y a quién dejas entrar. Ese discernimiento y ese coraje no se pierden, se profundizan, se convierten en tu escudo para el futuro. Te ayudan a identificar señales tempranas, a confiar en tu intuición, a mantener relaciones sanas. Ya no te atrae el caos, porque has probado la paz. Ya no te seduce el drama, porque has descubierto el valor del silencio. Ya no te sometes al control emocional, porque sabes que tu alma no tiene precio. Dios no solo te rescata, te equipa, y una vez equipado, ya no vuelves a ser el mismo. El proceso de sanación no ocurre en línea recta. No es una escalera que subes paso a paso sin mirar atrás. Es un camino lleno de retrocesos, altibajos, emociones contradictorias y momentos en los que todo parece volver a doler con la misma intensidad del principio. Esta es una verdad que muchos no quieren aceptar porque han sido enseñados a pensar que sanar significa olvidar, dejar de sentir, volverse invulnerable. Pero Dios no te pide que seas insensible. Él sabe que la profundidad del daño requiere una profundidad igual de grande en la restauración. Hay días en los que sentirás que has avanzado muchísimo. Te sientes fuerte, lúcido, con claridad mental, con la certeza de que hiciste lo correcto al alejarte del abuso. Pero de repente, sin una causa aparente, te llega una oleada de tristeza, de nostalgia, de culpa. Puede ser un recuerdo, una canción, una palabra, o incluso una noche en silencio. Y esa recaída emocional no significa que no estés sanando. Significa que estás procesando capas más profundas del dolor. Sanar no es solo entender lo que pasó,
Es permitirte sentir lo que no pudiste sentir cuando estabas sobreviviendo. En el entorno narcisista aprendiste a reprimir. Tuviste que adaptarte para no provocar la furia o el desprecio del otro. Aprendiste a silenciar tu voz, tus emociones, necesidades. Y cuando comienzas a sanar, todas esas emociones reprimidas empiezan a emerger. No es que estés volviendo atrás, es que ahora tienes el espacio y la seguridad para sentir lo que antes no podías. Lloras no porque estés débil, sino porque ahora estás lo suficientemente fuerte como para enfrentarte a tu verdad interna. Dios no se escandaliza por tus recaídas. No se aleja cuando te hundes en la tristeza o cuando dudas de tu progreso. Al contrario, es en esos momentos donde más cerca está. Porque Él sabe que sanar es un viaje íntimo, lleno de contradicciones, en el que necesitas consuelo más que juicio. La gracia de Dios no se retira cuando tropiezas, se manifiesta con más ternura. No te dice que ignores tu dolor, sino que lo atravieses con su compañía. Él no acelera tu proceso, lo acompaña, y en cada paso, aunque parezca pequeño, hay un avance que no siempre puedes ver desde tu perspectiva limitada. Una de las trampas más comunes es compararte con otros. Pensar que deberías estar más lejos, que no deberías seguir sintiendo tanto, que otras personas ya han superado lo que tú aún estás procesando. Pero la sanación no tiene un reloj universal. Cada historia tiene su propio ritmo, cada herida su propio tiempo. Lo que importa no es la velocidad, sino la dirección. Mientras sigas caminando hacia la verdad, hacia la libertad, estás sanando. Y cada día que eliges no volver al ciclo de abuso, aunque sea con lágrimas en los ojos, estás reafirmando tu dignidad. Es importante recordar que sanar tampoco es regresar a la persona que eras antes del abuso. Porque esa versión tuya también necesitaba sanar, también tenía vacíos, ingenuidades. Heridas que la hacían vulnerable al control emocional. No vuelves atrás, te transformas. Dios no te está reconstruyendo como eras, te está haciendo nuevo. Estás desarrollando una identidad con más raíces, con más profundidad, con más discernimiento. Y aunque el proceso duele, el resultado es una versión tuya más auténtica, más fuerte, más consciente. Habrá días en los que sientas que no tienes fuerzas y aún así decides no rendirte. Eso también es sanación. Habrá días en los que quieras buscar una disculpa del narcisista, una palabra que cierre el ciclo. Pero entiendes que el cierre lo haces tú, no porque ellos te lo den, sino porque tú eliges seguir. Y esa elección, repetida una y otra vez, va marcando un camino nuevo. Te reconstruyes, no desde la negación del pasado, sino desde la aceptación de lo que viviste y la decisión de no permitir que eso defina tu futuro. También habrá momentos de rabia, de impotencia, de querer gritar por todo lo que perdiste. Y está bien. No necesitas ser espiritual todo el tiempo, ni mantenerte en paz artificial. A veces el alma necesita expresarse con crudeza para ser liberada. Dios no te pide que reprimas tu dolor, sino que lo lleves a Él. Y ahí, en ese lugar de honestidad brutal, empieza una comunión verdadera. No una espiritualidad superficial, sino una relación real con aquel que conoce tus lágrimas antes de que caigan. Sanar es complejo. No tiene lógica matemática, pero tiene una dirección divina. A veces parecerá que estás retrocediendo, pero en realidad estás limpiando el terreno para construir de verdad. Y cada vez que eliges enfrentarte al dolor en lugar de ignorarlo, estás creciendo. No estás roto, estás en proceso. Y en ese proceso Dios está trabajando en ti, no para devolverte al pasado, sino para darte un futuro con fundamento sólido y una identidad que ya no dependerá del amor condicionado de nadie. Perdonar a quien te dañó no significa justificar lo que hizo. No significa negar la herida ni minimizar el impacto que tuvo sobre tu vida. Perdonar no es olvidar ni reconciliarte automáticamente con quien te abusó. Es más bien una declaración profunda de libertad interior. Es la decisión de soltar aquello que te mantiene atado emocional y espiritualmente a una figura destructiva. Porque mientras guardas rencor, ese lazo sigue activo. Mientras vives deseando venganza o justicia inmediata, sigues viviendo en función del otro. Y la libertad que Dios quiere para ti no puede florecer en un corazón gobernado por la amargura. Perdonar tampoco es un acto emocional inmediato. No es decir, te perdono y sentir paz al instante. Es una lucha, una batalla interna que se libra con lágrimas, con dudas, con conversaciones profundas con uno mismo. Hay días en los que parece posible soltar el dolor y hay otros en los que regresa con toda su fuerza. Pero la esencia del perdón no está en sentir, sino en decidir. Es una decisión consciente que, repetida en el tiempo, va desactivando el veneno que el abuso dejó en ti. No cambia el pasado, pero transforma tu relación con él.
Dios no te pide que perdones para favorecer al abusador. Te lo pide para que tú no vivas esclavizado por lo que te hicieron. Porque el resentimiento, aunque parezca una forma de justicia, termina volviéndose un peso que llevas a todas partes. Contamina tus pensamientos, tus relaciones, tus decisiones. Hace que te conviertas en alguien desconfiado, reactivo, incapaz de abrir el corazón sin miedo. Y tú no fuiste creado para eso. No eres el reflejo del dolor que viviste, eres la imagen de un propósito que aún sigue intacto. Y para caminar hacia ese propósito, necesitas soltar el pasado. No negarlo, sino dejar de alimentarlo. El perdón también es una forma de recuperar poder, porque mientras mantienes viva la ira, el abusador sigue ocupando un espacio dentro de ti. Es como si aún tuviera control sobre tus emociones, tu paz, tu equilibrio. Pero cuando eliges perdonar, estás diciendo: «Ah, ya no me gobiernas. Ya no decido en función de lo que me hiciste. Ya no necesitas estar presente en mi mente para que yo pueda existir». Y esa es una forma profunda de dignidad. No se trata de borrar lo vivido, sino de no permitir que determine tu identidad. Muchas personas confunden perdón con debilidad. Creen que es una forma de rendirse, de renunciar a la justicia. Pero en realidad, perdonar requiere más fuerza que vengarse. Porque es más fácil ceder al odio que sostener la compasión en medio del dolor. Es más fácil desear que el otro sufra, fiar en que Dios se encargará de hacer justicia a su tiempo. Perdonar implica confiar en un orden mayor, en una sabiduría que va más allá de tu deseo inmediato de ver consecuencias. De alguna manera, soltar el control. Y eso, para quien ha sido herido, es un acto de valentía extrema. Tampoco significa que debas exponerte nuevamente. Puedes perdonar desde la distancia. Puedes soltar la rabia sin volver a abrir la puerta. Porque el límite saludable no contradice el perdón, lo refuerza. Puedes decir: «Te perdono, pero ya no quiero relación contigo». Puedes cerrar ciclos con firmeza, sin odio, pero con claridad. Y esa claridad es señal de sanidad. Es cuando ya no necesitas que el otro sufra para tú estar en paz. Es cuando dejas de depender de su reacción para validar tu proceso. Perdonar está en una forma de reconciliarte contigo mismo. Porque muchas veces el abuso no solo deja rabia hacia el otro, también deja culpa de autorreproche. Empiezas a preguntarte por qué lo permitiste. ¿Por qué no escapaste antes? ¿Por qué no viste las señales? Y en ese proceso puedes terminar odiándote más de lo que odias al agresor. Pero parte de perdonar es mirarte con compasión. Entender que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. Que no estabas preparado, que tus heridas anteriores te hacían vulnerable, que tu necesidad de amor fue manipulada. Y aún así, aquí estás, enfrentando el proceso con valentía. Dios no te llama a perdonar para complacerse en tu dolor, sino para liberarte de él. El perdón es la llave que abre la prisión en la que fuiste encerrado emocionalmente. Y no es algo que debas lograr solo. Él mismo te ayuda, te fortalece, te guía en cada paso. No necesitas tener toda la fuerza ahora, solo necesitas estar dispuesto, porque en ese acto de entrega, Dios empieza a hacer lo que tú no puedes hacer por ti mismo: limpiar, restaurar, redimir. El perdón es la manifestación más alta de libertad espiritual. Es cuando ya no reaccionas desde la herida, sino desde la sanación. Es cuando ya no defines tu presente por el trauma, sino por la gracia que elegiste abrazar. Y aunque el proceso sea largo, cada paso que das hacia el perdón te acerca a una vida más liviana, más auténtica, más en paz contigo y con el mundo. Y esa es la victoria que nadie te puede quitar. Has atravesado una realidad que muchas personas no podrían siquiera imaginar. Sobreviviste a la manipulación emocional, a la distorsión de tu identidad, al desgaste constante que produce estar bajo el dominio de un narcisista. Pero en medio de todo ese caos no estabas solo. Aunque no lo notaras, Dios estuvo obrando, incluso en los momentos de mayor confusión. Él no te dejó en la oscuridad, te equipó con discernimiento, con fuerza interior, con recursos emocionales y espirituales que tal vez no sabías que tenías. Cada paso de tu proceso, el despertar, la separación, la sanación, el perdón, ha sido parte de un diseño que apunta a tu restauración completa. ¿Has aprendido que sanar no es lineal? Que tu dolor no es un obstáculo sino un maestro, que tu dignidad no está sujeta al reconocimiento de otros y que el perdón no te debilita, te libera. Has descubierto que tu identidad no se construye sobre lo que viviste, sino sobre lo que estás eligiendo cada día, vivir con propósito, con límites, con claridad. Esa transformación que estás experimentando es el mayor testimonio de que Dios no solo te saca del abuso, sino que te forma para que nunca vuelvas a caer en él, te hace consciente, firme,
sabio y más compasivo contigo mismo. Todo lo que parecía perdido, tu valor, tu voz, tu alegría, está siendo restaurado no de forma superficial, sino desde la raíz. Estás volviendo a ti, estás recuperando tu esencia, y cada cicatriz está siendo usada para construir una nueva historia más sólida, más auténtica, más libre. Porque el Dios que te permitió despertar es el mismo que te dará las fuerzas para permanecer firme. Y en esa firmeza no solo hay sana y destino. Nunca subestimes el poder de lo que estás haciendo. Al elegir sanar, estás rompiendo ciclos, estás liberando generaciones, estás convirtiéndote en el tipo de persona que puede mirar el pasado sin quedarse atrapado en él. Y eso, por sí solo, ya es una forma profunda de victoria.